Gente de las Cuatro Naciones, bienvenidos a este lunes de video aquí en Jugo de Cactus. Como ya bien lo saben, los lunes es día de responder a los suscriptores unidos de este canal. Y mejor no entremos en guaguara porque esta semana se juntaron 12 preguntas. Entonces, son bastantitas, voy a tratar de responderlas rápido para que el video no se haga tan largo. Así que, comencemos. Viva jugo de cactus, jugo de cactus. ¡Qué refrescante! Empezando con esta primera pregunta que es de Carlos D. Alba y él me dice: ¿los animales guía de cada avatar también reencarnan en el siguiente animal guía del próximo avatar? Y mi querido Carlos, la verdad es que ya le hemos hecho video a esa pregunta, ya existe esa teoría y por eso te la estoy contestando. Pero canónicamente hablando, no sabemos, mejor dicho. Así que si quieres ver ese video, esa teoría, te la estoy poniendo aquí arribita para que la vayas a ver terminando este video. La siguiente pregunta es de Tomás Bocanegra y él me dice: ¿qué le pasó a Appa después de Avatar? Y otra que dice: ¿crees que Toph logró hacer Lava Control en algún momento de su vida? Bueno, con respecto a la pregunta de qué le pasó a Appa, tristemente no sabemos, no hay información canónica de esto. No sabemos si se murió antes de Aang, después de Aang. Solo sabemos que pues siempre fue su bisonte volador y ya. Y como tu segunda pregunta con respecto a Toph Beifong era más hacia lo que yo pensaba, hacia la fe del señor Toretto, definitivamente yo sí creo que Toph logró alcanzar tal maestría en la Tierra Control que pudo hacer los 3 tipos de subcontroles de su elemento. La siguiente pregunta, y este es mucho texto y sé que te disculpaste, pero lo advierto: aguas con el mucho texto en las preguntas, no solo para los suscriptores unidos, sino para los suscriptores regulares. Si son más de 8 párrafos, lo siento, pero neta no lo voy a leer. Así que pongan la pregunta primero y ya después aviéntense todo el texto que se quieran aventar. Pero te salvaste, Pacox, porque eres suscriptor unido. Y él me dice: tengo una duda. ¿Cómo es que funcionan los planeadores de los nómadas aire? ¿Cómo los usan? ¿Qué es lo que hacen? Etcétera, etcétera, etcétera. En la misma serie de La Leyenda de Aang, no me acuerdo en qué episodio, pero sé que es de la primera temporada. Creo que es inclusive en el primer episodio cuando Sokka pregunta qué chingados es el báculo de Aang. Él explica que es precisamente un planeador que lo ayuda a controlar las corrientes de aire. Entonces, lo que los nómadas aire hacen con sus planeadores es un tipo de aire control que les permite manipular las corrientes de aire y llevarlas a las alas de los planeadores para de esa forma poder volar. Es como un potenciador, como lo que Kyoshi hace con sus abanicos para que su tierra control sea más fuerte. Supongamos que de esa forma son los planeadores de los nómadas aire. Los usan para el aire que sopla y fluye naturalmente en la atmósfera, lo puedan utilizar para poder volar sin la necesidad de que sea un viento muy fuerte o una poderosa ventisca. Espero haberlo explicado correctamente. La siguiente pregunta es de Juan Reinaldo Escobar y más que pregunta es una petición con respecto al top 5 de teorías más posibles de volverse canon que más me gustan, y él me dice: ahora haz uno al revés, uno que sea una teoría más próxima a volverse canon, pero que a ti no te guste. Ahora, personalmente hay pocas teorías que a mí no me gustan, pero la verdad es que las que no me gustan por lo improbables y lo poco lógicas y lo nada respetables al lore existente que existe en el fandom. Entonces, no hay que yo piense una teoría que a mí no me guste que esté posible a volverse canon. Porque te digo, es bien difícil que a mí una teoría no me guste. Y cuando de plano una teoría no me gusta, es porque de plano no respeta para nada el canon. Así que, lo siento, pero ese top no va a poder existir. Pues porque no hay, al menos yo no tengo. La siguiente pregunta de El Guardián y mi hermano: esto no es regaño, pero sí te lo voy a avisar porque otros suscriptores también ya lo han hecho. No me necesitas poner la misma pregunta 20 veces en 20 videos distintos. Con que me la pongas una vez, y más si eres suscriptor unido, te lo aseguro que la voy a ver. Y si eres suscriptor regular, también veo todas las preguntas. Si yo veo el simbolito de interrogación o un comentario que inicia de oye, yo te tengo una pregunta, claro que las leo. Pero no todas se vuelven video, y eso ya lo he explicado muchas veces. Así que no necesitas ponerme las mismas preguntas 45,000 veces para que yo las vea
Y menos si ya eres suscriptor unido, porque entonces se me meten a la carpeta de spam de los comentarios, que sí la tengo activada, y a veces por eso no las veo. Así que aguas con eso. Pero ahora sí, el guardián me pregunta, ¿qué final le darías a la leyenda de Korra? ¿Cómo sería un buen final que a ti te hubiera gustado? ¿Y qué te pareció el final de la leyenda de Aang? Me da mucha risa cómo haces la pregunta suponiendo o presuponiendo que yo creo que el final de la leyenda de Korra es malo, y diciéndome si a mí me pareció bueno el final de la leyenda de Aang, presuponiendo que es bueno. Y eso es... Siento que no eres muy fan de la leyenda de Korra. Y la mera neta, lo único que le cambiaría al final de la leyenda de Korra es, no haría tan, pero tan sutil la relación Korra-Sami, y me desharía del mecatanque gigante. Está chida la pelea, pero no era necesario. Como estaba el cañón en ese tren tipo referencia a la Segunda Guerra Mundial, estaba perfecto, se veía genial y pudo haber sido igual de amenazante. Ese desmadre del Megazord se vio muy mal. No me gusta, no soy fan. Pero todo lo demás de esa cuarta temporada, la verdad es que está muy bien hecho, pero contado muy rápido. Entonces lo único que yo cambiaría es lo extendería todavía más. Me desharía de la subtrama del príncipe Wu que a nadie le interesa, y me concentraría más en el desmadre de Kuvira y de Korra superando su estrés postraumático. Pero fuera de eso, como termina la serie, por lo menos a mí me gustó, exceptuando la parte de que no le dieron a Korra y a Sami su beso final, y eso sí es una patada en las gónadas. Respecto al final de la leyenda de Aang, la verdad es que a mí siempre me ha encantado y siempre me ha gustado. Es un gran final, gran cierre para una gran serie. La siguiente pregunta es de Pacox y él me dice, una idea para un top es 5 preguntas más interesantes que te han hecho. La mera neta es que si es una pregunta, es una buena idea para un top, pero desafortunadamente no recuerdo todas las preguntas que me han hecho. O sea, ya les he hecho video, pero sería estar revisando todos los videos del canal para poder sacar un video en específico, y se me hace demasiado largo. Pero voy a aprovechar la pregunta para hablar de la mejor pregunta, la mejor teoría que he leído en toda mi vida y que perdí. A la fecha, porque la sigo buscando, no logro encontrarla. Lo único que logro recordar de esa pregunta es que tenía algo que ver con los maestros agua, pero en general no me acuerdo. Era tan bueno que uno pensaría que me debería de acordar. No me acuerdo. Era una señora pregunta, una señora teoría que sin duda se hubiese llevado el primer lugar en todos los tops. Y no me acuerdo de la pregunta. Suscriptor, si estás viendo este video y tú te acuerdas de haber hecho una pregunta referente a los maestros agua o a las tribus agua o a un avatar del agua, vuelve a hacer la pregunta o señálame el video en donde la hiciste. No la encuentro y me carcome. Siguiente pregunta hecha por Facebook Carney, creo que se pronuncia así tu nombre, y él me dice, ¿cómo pudo Kei-san, es Kel-san por cierto, el maestro aire, adoptar a Kyoshi si no existía ninguna burocracia para encargarse de esos niños abandonados? Bueno, en la antigüedad, y esto es un poco de la historia real, adoptar a las personas era muy sencillo, porque precisamente, como no había tanta burocracia ni tanta organización institucional encargada de ese pedo, pues era básicamente como cuando adoptas un gato o un perro de la calle. Lo ves, está bonito, te lo llevas a tu casa y nadie te cuestiona que ya es tuyo. Similar así ocurría con los niños. Para salvarlos, para rescatarlos, a veces o nada más los recogían de las calles o le pagaban cierto dinero a alguien que se adjudicaba la propiedad de esa persona. Suena feo, pero así es. Entonces, para el mundo de Avatar, como te lo explican en el libro de Kyoshi, lo que Kel-san hizo fue literalmente regresar tiempo después a esa ciudad y hablar con las personas del pueblo para preguntar qué pedo con Kyoshi. Las personas del pueblo se desentendieron de la niña, así que lo que Kel-san hizo fue convencer a Xianzu de llevar a toda la comitiva del Avatar a esa ciudad para él poder encargarse de Kyoshi, y por eso Kyoshi trabaja en la mansión de Jun, por eso conoce a Kel-san, porque prácticamente Kel-san se encargó de ella al minuto de conocerla. Además de que no se te puede olvidar que los nómadas aire eran pues prácticamente figuras ultra religiosas, intocables y súper importantes de su época, así que nadie de las 4 naciones se le iba a hacer de a pedo si un monje quería proteger, cuidar, adoptar, alimentar
a un niño abandonado. La siguiente pregunta de Luis Fernando León Sayas me dice: ¿qué pasó con los acólitos del aire después del tercer libro de la leyenda de Korra? Pues, como tú más o menos pusiste en tu pregunta, siguen ahí, siguen formando parte de los templos y de la cultura de los nómadas aire, solo que ahora me parece que pues, a lo mejor van a abrir otros lugares, otros centros, o puede incluso que los acólitos del aire ocupen las villas y los poblados que estaban a las faldas de donde se encontraban los templos. Ya ves que en el libro de Yang Chen explican que donde están los templos aire, casi siempre a los alrededores, en las montañas o en las faldas de las montañas, hay poblaciones donde los nómadas aire encontraban su comida, su comercio, etcétera, etcétera. Pues probablemente eso suceda con los acólitos. Los nómadas van a vivir en los templos, es decir, los maestros aire en los templos, y los acólitos van a seguir practicando la religión y la cultura de los maestros aire, pero viviendo fuera de los templos. Porque pues el propósito de los templos era que fueran habitados por monjes y por maestros aire. La siguiente pregunta de nuevamente el guardián, y él me dice: ¿es posible que algunos de los que han sido avatar originalmente hayan nacido siendo no maestros y al darse cuenta que controlan el elemento de su nación pensaran que eran maestros y dicho elemento se activara aunque en realidad no lo fueran? Y luego otra pregunta que dice: ¿es posible que una persona haya nacido sin vida y ese hubiese sido el avatar? Con respecto a la primera pregunta, y esta sí me voy a tomar tantito tiempo en responderla porque he visto que lo hacen en todos lados. Me dejan esta pregunta en TikTok, en la página de Facebook y en muchos videos de este canal, que si puede haber un avatar no maestro, que si un no maestro puede ser el avatar, que si un güey sin control de los elementos puede aprender a controlar un elemento. ¿No quedó lo suficientemente claro en la leyenda de Korra cómo funciona el pedo de los maestros? O sea, el control de los elementos no es algo que se aprende con el tiempo, no es algo que un día no sabes que tienes y de pronto descubres que sí. Es algo con lo que naces, algo que tienes desde nacimiento. Y a menos que usen energía control, y ya expliqué cómo eso tampoco es del todo posible, o ocurra una convergencia armónica y te toque la lotería espiritual, no hay forma de que siendo un no maestro puedas desarrollar el control de un elemento. Y voy a repetir lo que dije con respecto a la convergencia armónica porque yo sé que andan bien distraídos, banda. A menos que ocurra una convergencia armónica y te toque la lotería espiritual y se te desbloquee cualquier control de los elementos hereditario por tus padres, abuelos, bisabuelos o línea consanguínea, no hay forma de que un no maestro posea el control de ningún elemento. De ahí el nombre no maestro. Por consiguiente, no, nunca, jamás, es imposible. No, 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 no. El avatar jamás va a nacer en un no maestro, porque el avatar, el concepto del avatar, toda la idea que gira en torno al avatar es que se supone es el maestro de los 4 elementos, no el no maestro que por el poder de su puta madre aprendió a controlar los 4 elementos, es el maestro de los 4 elementos. Un no maestro jamás va a ser el avatar. Y un no maestro jamás va a tener o aprender a controlar un elemento porque quiera o porque le eche ganas. Suena feo, pero esas son las reglas inmutables e intocables del universo Avatar. Y obvio está la excepción del pedo de la convergencia armónica, pero ya lo expliqué. Con respecto a la segunda pregunta, pues tal vez sí. Pero pues si nació muerto, ¿a quién chingados le importa? El ciclo se reinicia y ya. Ahora pasemos a las últimas 3 preguntas, y esta es de Sergio de la Cruz, que él me dice: si Sozin hubiera tenido alguna posibilidad de iniciar la guerra y cometer el genocidio de los nómadas del aire en el caso de salvarle la vida a Roku, o sea, de la manera que sea Roku lo hubiera frenado a él y por extensión a la Nación del Fuego. ¿Qué? Ok, voy a tratar de leer la pregunta otra vez, pero en mi mente, y lo voy a pasar rápido porque no entiendo tu pregunta. ¿Qué? Honestamente no entiendo a qué se refiere tu pregunta. No voy a responder con lo que más o menos interpreto que quieres decir. Tú me estás preguntando que si Sozin hubiese tenido la posibilidad de hacer lo mismo que hizo, pero con Roku vivo, tal vez Roku se hubiera puesto de su lado. Quiero creer que esa es la pregunta que me estás haciendo. Y la respuesta pues es no. La misma serie nos demuestra en el episodio ese del Avatar y el Señor del Fuego que Sozin tuvo varias oportunidades y de hecho las utilizó para intentar convencer a Roku de unirse a su causa, y Roku jamás se unió a ella. Jamás quiso que las 4 naciones fueran solo un imperio de la Nación del Fuego.
Así que así Sozin hubiese perdonado a Roku o lo hubiese salvado el día del volcán, de todas formas Roku no se hubiese puesto de su lado. De hecho, yo soy un firme creyente que de no haber muerto el día del volcán, Sozin jamás habría iniciado el tema de la expansión porque Roku seguiría vivo. Pero espero que eso haya sido tu pregunta y si no de otra forma, pues mejor me la vuelves a hacer y te la respondo el siguiente lunes. La penúltima pregunta es de Sebastián Reed, que es nuevo suscriptor unido, lo dejó muy en claro en su otro comentario y me da gusto darte la bienvenida. Y él me dice, si Aang moría en el genocidio cuando renaciera un avatar en la tribu del agua, ¿cómo le haría este nuevo avatar para aprender aire control si ya no hubiesen existido nómadas del aire? Esa pregunta es bien interesante, pero no tan difícil de responder porque ya no la respondieron en los libros de Kyoshi. Y es que como Kyoshi se ve obligada a escapar de Shanzu y por ende de toda figura política importante, no solo del Reino Tierra, sino de las 4 naciones, no tiene la posibilidad ni la capacidad de buscar a un nómada aire que le pueda enseñar aire control. Así que lo que Kyoshi hace con el resto de sus maestros es practicar movimientos y formas de aire control o inclusive formas de otros elementos y aplicarlas al aire control. No es como tal las formas de los nómadas ni las formas de aire control, pero ella, al ser un maestro aire, puede combinar técnicas. Puede hacer técnicas de tierra control, pero hacer que haga fuego, o puede hacer de fuego, pero que sea agua, o puede hacer de agua, pero que sea aire. Entonces, en el caso de que no hubiese más maestros aire en el mundo y hubiese nacido un nuevo avatar, este tal vez pudo haber aprendido a hacer otra forma de aire control, muy distinta a la conocida por personas de antes, pero aire control a final de cuentas. Y ya para terminar, la penúltima pregunta es de Sincrodemonado. Y él me dice, ¿la corrupción que le hace una a los espíritus es otro subcontrol o es una variante de la purificación que usa él mismo al inicio de la temporada? Y la respuesta es una variante, o sea, la purificación espiritual es un subcontrol del agua, pero la impurificación espiritual es una variante de la purificación, o sea, son dos caras de la misma moneda, son lo mismo. Y listo, gente, eso sería todo por el video del día de hoy, bastante largo, yo lo sé, pero se juntaron 12 preguntas y me da mucho gusto porque entre más suscriptores unidos llegan, pues más preguntas se van a hacer y tal vez tarde o temprano vaya a tener que dividir los videos a preguntas del mes o preguntas de la semana o preguntas de las 2 semanas. No lo sé. Por mientras, agradezco a los suscriptores unidos que brindan su confianza a este canal. Les agradezco a los que dejan sus preguntas. Y pues espero que este video les haya entretenido, les haya gustado y haya respondido a las preguntas satisfactoriamente. Sin nada más que agregar, me despido esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.